Church, it's good to be with you today. Let's stand together as we worship. This is a song we learned last week. We're going to sing it with my friend Ray today. Let's put our hands together. Those hands together, worship with us today. We worship the God who was. We worship the God who is. We worship the God who evermore will be. He opened the prison doors. He parted the raging sea. My God, He holds the victory. Yeah. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. We shout out your praise. Oh, we shout out your praise. We sing to the God who heals. We sing to the God who saves. We sing to the God who always makes a way. 'Cause He hung up on that cross, then He rose up from that grave. My God, still rolling stones away. Hey, there's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. We're gonna shout out your praise. 'Cause we were the beggars, now we're royalty. We were the prisoners, now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. 'Cause we were the beggars, now we're royalty. We were the prisoners, now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. Oh, we're gonna shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. We're gonna shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. Oh, we're gonna shout out your praise. There's joy in the, there is joy in this house. Surely in this place. And we won't be quiet. We're gonna shout out your praise. We shout out your praise. There is joy in this house. There is joy in this house today. We shout out your praise. We shout out your praise. Praise the name of God today because He's with us, even in the desert. He's here today. Let's praise Him. Let's sing this together. Even in the desert, You refresh my soul. In the darkest valley, I am not alone. When I go up to the mountain
change us from the inside. You draw me to the water, know that it is well. In the shadow of your presence is the safest place to dwell. Yes, it is, God, 'cause you are making all things new. You are making all things new. Sing that again. You are making all things new. You are making all things new. Confident that you are here in our lives. Spirit changes from the inside. I'm overwhelmed by your love for us and in our lives. Spirit changes from the inside. Spirit changes. You are making all things new. You are making all things new in our lives today, God. You are making all things new. You are making all things new. Confident that you are here in our lives. Spirit changes from the inside. I'm overwhelmed by your love for us and in our lives. Spirit changes from the inside. I'm confident that you are here and in our lives. Spirit changes from the inside. I'm overwhelmed by your love for us and in our lives. Spirit changes from the inside. 'Cause you are making all things new. Yes, you are, God. This next song is near my heart and dear to my heart because it reminds me that our God is with us. He's our light in the darkness. So let's sing it out together. Let's sing You Are Here. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle work, promise
see it, he's working. In the midst of our pain and our suffering and our hard times, he's there. So let's sing out these true and powerful lyrics out with Bobby. Will you sing this with me? Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, oh. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Mi Dios, así eres tú. My God, that is who you are. Amen. So good to be with you today. You may be seated. And as you're sitting down, say hi to someone around you or say hi in the chat. If you're watching online, welcome to you. If those of you on the patio, welcome. Bienvenidos en WAC en Español. We are so glad you're joining us today. If we haven't met before, my name's John. And if you're new here, we would love to connect with you right after service. Online, you can connect with the people in the chat or in Guest Central, right in the lobby. We'd love to give you a gift and meet you right there. Well, if you're also new in your journey here at WAC, we have an experience called Next Steps. It takes place at 11, so the same time right now, it's in the community center just across the patio. If you want to join next week to learn more about who WAC is and how you can connect on your journey here, check that out, 11 o'clock in the community center next Sunday. And then in 2 Sundays, we have an awesome experience on Saturday, October 30th called Trunk or Treat that I'm really excited about. It's a safe environment in the parking lot here at WAC where cars are gonna be decorated and it's kind of like a trick-or-treating in the cars across all around the parking lot. We have different games and fun. So come on out with your family, invite a friend, a neighbor to join you. We would love to celebrate and just have fun together that weekend. And we also have a Saturday night service that night. So if you wanna come at 5 p.m. on Saturday and stay for 6, you can do that. We also have child dedications coming up on Sunday, November 14th. If God's blessed you with a little one and maybe your home, this is a way we dedicate them to God, pray a blessing over our kids. So there's a class coming up on October 24th for our dedications that are happening. And then finally, I am really excited that this January, we are relaunching our WAC Youth Hoops Sports Outreach, which is a basketball league for our community here.
And I've just spoken to so many of you over the years. You said, John, I first got connected to my spiritual growth at WAC through the sports ministry. And so if you're interested in having your student or child engaged, you can sign up at WAC.net. We need coaches who would step forward and say, I would love to use that as a ministry opportunity. But I'm also thrilled because we have a new leader over our sports ministry. You've met him already, even though you don't know you've met him. Would you welcome our new sports director, Ray Green? Ray, we are so excited to have you join in the WAC family here. So 20 years you've served with Orange County Department of Education, running sports leagues, starting leagues for kids and students. And now you're gonna be using those gifts here to help kids not just learn sports, but also learn about the love of God. And what is it about sports and God's love that you feel like, man, those two things fit together for me? Well, first of all, I'd like to say, thank you guys for having me. I'm excited to be here. I've played sports my entire life, and I know the community that it can build. And we just want to welcome just like Jesus does, and just say, come as you are. Sports, it doesn't matter what your skill set is, the color of your skin is, how much money you do or do not have, how big your house is or is not. Yeah. Just come and have fun, and get with like-minded people that, as we get together, we have one goal in common, which is to play sports, have fun, and get to know Jesus. Yeah. So I'm excited about doing that here at WAC. Awesome, man. We're so excited to have you leading in that. I know you're gonna be in the lobby after to meet people if they wanna connect about sports ministry or getting involved, but you're not coming by yourself to WAC. You're bringing your beautiful family along. So your wife, Stacy, and Raylan, and Riley. And is it Raylan's birthday today? It is. Raylan's 16 years old today. So for my family, could you guys Would you guys stand up right where you are? You say welcome. So happy birthday, sweetheart. I am a girl dad and proud of it. I have a 9-year-old that's about to be 10 and one that just turned 16 today. So an array of emotions going on within me today. But I'm excited. I'm excited that we're here as a family. And I come with a tribe. Is it okay if I have everybody else stand up too who came to support today? And this is friends and family that have stood behind my family, and some of the men here that have volunteered in the programs that I've ran before, and so it's just exciting. It's exciting. Hey, can we sing happy birthday to Raylan? Can you lead us in that? Because I'm not gonna do well. All right, ready? We're gonna go on 3. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Raylan. Happy birthday to you. Love you, sweetheart. We're gonna give our gifts, tithes and offerings to God right now. And Ray, you've been praying in every service for that, but I wanna just pray over you as we pray for our offering today. So let's pray together, friends. God, we thank you for all the gifts that you've given us. God, we give back to you now with joy, with gratitude. We pray you'd use those so more people can know about the love and grace that Jesus gives. And God, I thank you for the gift of Ray here, the gifts you've given him, the passion, the energy, the love that just emanates from him. And now, God, we dedicate his ministry here to you, and we ask that you would bless him, give him wisdom as a leader, give him knowledge to know the ways to best bring the gospel to people through sports. We'll continue to raise that team up that will serve around him. And I pray, God, that you would just shine through him in amazing ways here as he serves. So bless and keep him and his entire family, and bless these gifts. In Jesus' name, everybody said, amen. Thanks, bud. Call me out upon the waters, the great
When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Would you sing with us? Your grace. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you've never failed, and you won't start now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Psalm 121 says, I lift my eyes up to the mountains, and where does my help come from? It comes from you, God, maker of heaven and earth. And so with faith we say, God, lead us. Lead us today. We say, Spirit, lead me. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the
For I am yours, and you are mine. In between being fully forgiven and fully becoming like Jesus is messy. How can different people like us work together for a single purpose? Because our single purpose is to preach the gospel. There is only one foundation for your faith, and that is God's power. And God's power is found in Jesus Christ and Him crucified. This is not try harder Christianity. This is walk in step with the Spirit of the living God and be amazed how He changes you. In the end, God will turn your mess into a masterpiece. Bienvenidos de nuevo todos. Podemos darle las gracias a nuestros músicos. Gracias. Y soy tan emocionado al fin del servicio hoy. Podemos celebrar a Christopher y su bautizo. Estamos emocionados por ti, Christopher. Bueno, hemos estado en una serie estas últimas 5 semanas, Gracia Desordenada, y hemos descubierto juntos que Dios le gusta dar misericordia a personas desordenadas como nosotros, porque todos estamos en progreso de mejorar. Y la manera que hemos descubierto esto es al estudiar la carta 1 de Corintios en el Nuevo Testamento. Se escribió a un grupo de cristianos del primer siglo, como 30 años después de que murió Jesús y resucitó. Y este grupo estaban desordenados. Esto lo vimos en esta iglesia. Estaban divisiones egoístas, traten de decirlo rápido, escándalos sexuales, demandas entre cristianos, sentirse moralmente superior y mucho más. Tanto que cuando Pablo normalmente escribe una carta a las iglesias, él empieza al inicio y dice, yo le doy gracias a Dios por algo. Siempre encuentra algo que admirar, pero batalla tanto buscar algo bueno en esta iglesia que escribe esto. Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. En otras palabras, ustedes me recuerdan qué tan misericordioso es Dios. Yo le doy gracias a Dios que Él le da la misericordia a personas desordenadas como ustedes. Y ojalá ustedes sepan que Dios con gusto nos da misericordia a nosotros también. La gracia de Dios siempre nos encuentra en cualquier desorden en que estemos. Y eso nos da gusto. Pero a la misma vez puede ser complicado. Porque si las cosas se ponen desordenadas en la iglesia, eso significa que puede ser doloroso. Porque las personas desordenadas cometen errores, ¿verdad? Y a veces esos errores se hacen personales. Cuando alguien dice algo de ti que no es cierto, eso es personal. O cuando una persona te lastima a ti o alguien que quieres, eso es doloroso. Cuando una persona desordenada es mala o juzga a alguien que tú quieres, es difícil vivir en una comunidad desordenada. Y en nuestro estudio hoy vamos a encontrar que esto se ve evidente por parte de Pablo. En esta carta, en este momento, él ha estado tratando los conflictos en la iglesia, cristianos que se pelean, y eso todavía existe hoy. Pero cuando él trata esto, lo que vamos a descubrir en el capítulo 4, él se encuentra en el fuego de esos conflictos. Ellos empiezan a decir unas cosas despreciativas de Pablo. En 2 de Corintios, él dice, no se preocupen de Pablo, las cartas severas y duras, pero la presencia física es poco impresionante y la manera de hablar menospreciable. Se están burlando de él, minimizando cualquier participación que él tuvo en la iglesia. Pero en
esa próxima parte de la carta, Pablo va a demostrar que es posible permanecer maduro aun cuando la gente a tu alrededor están desordenadas. Y yo quiero estudiar cómo es posible. ¿Cómo puede uno permanecer maduro aun cuando la comunidad es desordenada? Y esta es la respuesta que yo pienso. Sencillamente es que él pudo enfocarse sobre el día adecuado. Él se enfocó en el día adecuado en su vida para permanecer maduro. Él no se enfocó en el día en que se equivocó, en el día que él se iba a vengar. Él se enfoca en el día en que va a regresar Jesús. Pablo se enfoca en la segunda venida de Cristo. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Y este es un resumen. Si les gusta tomar apuntes, Pablo dice que él sirve tomando en cuenta ese día, el regreso de Jesús, y sufre tomando en cuenta ese día. Y él fija un ejemplo tomando en cuenta la segunda venida de Jesús. Y mientras estudiamos esto, yo creo que nos ayuda si nos preguntamos, ¿hemos hecho eso nosotros? ¿Nos enfocamos en el día adecuado? ¿Estamos sirviendo y sufriendo y fijando ejemplo, sabiendo que va a regresar Jesús? Empezamos en el capítulo 4, aquí es lo que escribe Pablo, que nos considere de esta manera, como servidores de Cristo, los líderes y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. En cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por vosotros o por cualquier tribunal. De hecho, ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque no estoy consciente de nada en contra mía, mas no por eso estoy sin culpa. El que me juzga es el Señor. No juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga. Él sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pablo se enfoca en el día adecuado. Y empezamos aquí descubriendo qué día es. El día que el Señor venga, cuando venga Jesús. Cuando Jesús regrese, que cuando eso suceda, sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas, los designios de los corazones, y los que son fiel y que dicen, yo sirvo a Dios, ellos tendrán una recompensa, una alabanza. Y Pablo dice, yo me mantengo maduro, servir, tomando ese día en cuenta. Y servir, eso tiene que ser el centro de un seguidor de Jesús. Especialmente los que son líderes. Nosotros nos enteramos que los verdaderos líderes se bajan a servir y que todos se peleaban. ¿Qué es pues Apolos? ¿Qué es Pablo? Solo son servidores. Aprendimos la semana pasada que la iglesia no existe a servir los líderes existen a servir la iglesia. Y aquí Pablo en el capítulo 4 le está dando una matiz a lo que significa esto. Esta palabra encargados. Dicen que se les encarga. En el verso 2 dice que se les dio un encargo. La misma palabra griega, oikonomos, y literalmente habla de un siervo líder en una casa que vigilaba la hacienda. En la civilización antigua romana, si alguien se iba de vacaciones o de negocios, ellos no tenían la transportación veloz como nosotros. A veces se tardaban meses o años para viajar y no tenían la misma tecnología para comunicarse a su casa. No podían ponerse en FaceTime y decir, oye, ¿cómo van las cosas? Y por ese motivo necesitaban a alguien que podía confiar en su casa, que podía asegurarse de todo y confiar en ellos. Y esa persona era oikonomos. Era un siervo líder que se le podía encargar con la hacienda. El siervo se encargaba de todo lo de la casa, de los hijos, asegurarse que los estaban tratando bien. Se aseguraba que la esposa del amo estaba protegida y asegurarse que todos los demás siervos estaban cumpliendo con su trabajo de manera responsable. Unos traductores lo traducen como un representante de la casa. El representante tenía la responsabilidad de servir en cualquier área.
Pero esto es lo más importante. El representante solo le contestaba a una persona en esa casa. No le contestaba a los demás siervos, no le contestaba a los niños de la casa. El representante le contestaba al señor de esa casa cuando regresaba. Y Pablo dice, yo puedo permanecer maduro porque me he dado cuenta que me ha encargado el Señor, y cuando Él regrese, su opinión de Él es lo que me importa. En el verso 3 dice, en cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por vosotros. No dice, no me importa para nada, dice, de poca importancia. En otras palabras, yo escucho lo que digan, yo me evalúo, pero no voy a permitir que ustedes definen quién soy. Ustedes no pueden definir mi valor. Él dice, yo ni siquiera me defino. Yo ni siquiera me juzgo yo mismo. Aquí verso 4. Porque no estoy consciente de nada en contra mía, mas no por eso estoy sin culpa. En otras palabras, no porque siento que he hecho algo malo, no necesariamente significa que estoy sin culpa. Y creo que eso es importante, que entendamos esa idea. Porque hoy en día todos tienen la idea de que la verdad se determina por cómo uno se siente. Una de las filosofías dominantes es deja que tu conciencia sea tu guía. Es una canción de Marvin Gaye. Si se siente bien, entonces está bien. Pero Pablo dice, eso no es cierto, porque a veces siento cosas y estoy equivocado. Jeremías, el profeta, decía, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Y la respuesta es el Señor. Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Solo Dios sabe verdaderamente qué pasa contigo, conmigo. Y a veces uno puede ser su propio crítico y uno se condena de manera que Dios no lo hace. Y a veces uno ignora lo que está haciendo uno y lastima a los demás. Y Pablo entiende todo eso y por eso dice, es el Señor que nos juzga, Jesús. Y mientras tomamos una pausa más, quiero que entiendan las tres categorías que dice Pablo de las personas que lo juzgan. Otras personas, él mismo y Jesús lo va a evaluar. Y lo más importante que entender es sepan quién son sus críticos y quién es su verdadero juez. Porque con los críticos lo que ellos dicen lo puedes aceptar o rechazar. Pero cuando es tu juez no puedes rechazarlo, ¿verdad? Solo lo puedes aceptar. Y por eso Lewis Smith, un profesor, dice, escucha a tus críticos, pero nunca dejes que sean tus jueces. Porque cuando permites que tus críticos sean tus jueces, los permites determinar si eres suficiente basado en lo bello o inteligente. Y eso ya se contestó. La definición de que si eres suficiente, eso se contestó con la cruz. Cuando Dios mandó a su Hijo Jesús y dijo, te amo tanto así. Aunque tú creas que no eres suficiente, Jesús es suficiente. Y por ese motivo eres perdonado y siempre será suficiente para mí. Y Pablo dice, pues, el que me juzga es el Señor y no voy a dejar que nadie más me diga quién soy. Y Pablo se enfoca en eso. Yo sirvo tomando ese día en cuenta cuando Él me va a juzgar. Así es como permanece maduro en el desorden. No solo sufre tomando ese día en cuenta, sufre tomando ese día en cuenta y sirve. Verso 9, Pablo dice, porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles en último lugar, como a sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. En esta parte cambia el tema un poco, y si leen esto van a ver que Pablo comparte sus dificultades, el sarcasmo, su corazón, pero aquí es vulnerable. Dice, pienso que, en otras palabras, déjate enseñar lo que estoy pensando, porque ahorita la vida es difícil para mí y así se siente. Se siente que estoy exhibido al final de un desfile condenado a muerte. Lo que él está describiendo es una imagen que en los romanos, cuando ganaban su ejército, tenían un desfile victorioso. A veces, si han visto eso en Europa,
es un desfile para dejarles saber a todos, nosotros ganamos. Entonces el general estaría delante del desfile y tenían carruajes y todos estaban felices por la victoria de los soldados y luego traían a todos los tesoros que se ganaron. Y luego al final del desfile traían a los presos de los enemigos, capturados con cadenas, y concluían el desfile al llevar esos presos al Coliseo, a donde los iban a matar a mano de animales o gladiadores. Eso es algo que los corintios conocían muy bien. Y Pablo estaba diciendo, a veces cuando sufro, siento como que es un desfile de Dios y yo estoy al final de ese desfile. Y siento que no hay nada bueno por venir, solo la muerte. Soy un espectáculo, no solo a los humanos, sino también a los ángeles, a todo el universo. ¿Se han sentido así, donde sienten Dios? Solo soy un ejemplo para los demás, así como Job. Soy nomás una lectura ahorita. Es difícil, eso es lo que está padeciendo Pablo, está sufriendo y los corintios se están burlando de él. Veamos verso 10. Nosotros somos necios por amor de Cristo, mas vosotros prudentes, sarcasmo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Yo creo que el apóstol Pablo está señalando lo que están diciendo de él en su sufrimiento. Eres un tonto por pasar por esas cosas, estás sin honra. Y de nuevo, si Pablo se siente de esa manera y están hablando de él de esta manera, sería fácil que esa maldad se convierta personal, especialmente en los días donde él nomás se sentía que venían cosas malas. Pero de nuevo, Pablo dice, me importa poco lo que piensan en mí. Y en vez dice que él se va a enfocar sobre el día adecuado, sin importar qué difícil sea. Verso 11. Hasta el momento presente pasamos hambre y sed, andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Hasta el momento. Pero eso es lo que dice Pablo. Yo no vivo por este momento, por este día. Yo vivo para la hora cuando regrese Jesús y Él va a traer justicia con Él. Me va a consolar en mi sufrir y Él va a aclarar las cosas. Yo sufro tomando ese día en cuenta, tanto que él estuvo dispuesto de seguir sufriendo, pero ser bondadoso. Aquí dice, nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, lo soportamos. Cuando nos difaman, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser hasta ahora la escoria del mundo, el desecho de todo. Hasta este momento, pero no estoy viviendo para esta hora. Yo estoy viviendo para la hora cuando regrese Jesús. Y ahora quiero tomar una pausa por un momento. Y nomás quiero aceptar que para muchos de ustedes, esta temporada, este día ha sido muy difícil para tu vida. Sé que para algunos de ustedes se siente que ha sido cosa tras cosa. Y quizás se han sentido como Pablo. Simplemente soy un ejemplo ahorita de la injusticia, de la enfermedad, del conflicto. Y quizás te has criticado a ti mismo diciendo, me merezco esto, las cosas que he hecho en mi pasado. Quizás eso es lo que me toca a mí, ser juzgado. Y si te sientes así, quiero que sepas que esta hora, en esta temporada, no tiene la última palabra. Hay un día por venir cuando va a regresar Jesús y cuando eso pase, el crítico dentro de ti quedará callado, el sufrir va a cesar y tus seres queridos te vas a reunir con ellos y vas a recibir una recompensa por ser fiel y seguir adelante. Pablo dijo esto en Romanos 8, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Digo sufrir tomando ese día en cuenta, pero quiero decirles, los que están sufriendo, de ninguna manera quiero invalidar o subestimar lo que están sufriendo. ¿Ven lo que dice Pablo? Me siento escoria del mundo, el desecho de todo. Así me está viendo la gente. Escoria del mundo viene de la palabra griega perikatharma y se refiere al polvo y
la basura de lo que uno limpia en su casa, lo que tira la basura. Si tienen una aspiradora y tienen un contenedor que lo sacan a la basura, lo que tratan de no ensuciarse con ello, eso es perikatarma. Y Pablo dice, así me siento, así me tratan. Dijo, el desecho de todo, perisema, literalmente es la mugre que va a la basura. Pablo está diciendo, así me siento, así me ven hasta ahora. Y quizás tú te sientes así ahorita, pero este momento no te define. Lo que te define es el momento cuando tu Salvador Jesús, Él no solo se sintió en un desfile, de verdad lo tuvieron en un desfile en Jerusalén y le escupieron, cargó una cruz, lo pusieron a la cruz y lo trataron como basura, porque Él pensó que tú lo vales para Él. Y en los días donde Pablo se sentía inútil, él aún dijo, ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne. No por ser masoquista, pero completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo. Pablo está diciendo, Jesús sufrió para que la fundación de la iglesia se pudiera establecer. Y Pablo dijo, quizás yo también voy a tener que sufrir y tener sacrificio para edificar la iglesia. Y si así es un honor mío hacerlo. Ahora, antes de seguir adelante, quiero quedar claro de algunas cosas. Primero, el Nuevo Testamento no ordena a los seguidores de Jesús a buscar sufrimiento o martirio. Pablo él mismo se fugó cuando le amenazaban su vida. Jesús mandó sus discípulos y les dijo esto, pero cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Sacúdense el polvo y vayan a otro lugar. También quiero quedar claro, no trates de sufrir para reparar tus pecados. Nosotros sabemos que Jesús es nuestro Salvador, pero les cuento que unas personas que me dicen, tengo que pagar por esto. No tienes que sufrir. Solo el sufrimiento de Jesús es suficiente para salvarte. Sí, aplaudan. Podemos aplaudir. Por otra parte, quiero aceptar que Jesús dijo esto. Acordados de la palabra que yo os dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. En el mundo tenéis tribulación. Esa es la realidad. No busquen los problemas, pero sí se los van a enfrentar. Y si leen 1 Corintios capítulo 4, él tiene que decir estas cosas porque ellos pensaron que ya pasaron las tribulaciones. Ya estáis saciados. Ya os habéis hecho ricos. Ya habéis llegado a reinar sin necesidad de nosotros. Es burla. Y ojalá hubieras llegado a reinar para que nosotros reinamos también con vosotros. Un día cuando regrese Jesús se va a establecer el reino aquí en el mundo. Y los corintios estaban diciendo, pues nosotros ya estamos bien, ya empezó el reino. Y Pablo dice, ¿ustedes creen que ya se acabó el sufrir y el dolor? ¿Creen que ya llegamos al reino de Dios completamente establecido? ¿Cómo creen? Y creo que hoy en día, en este país, si uno tiene suficiente dinero y es suficientemente cómodo, uno se engaña para pensar, al sufrir ya pasó. Uno se puede engañar por una temporada, pero luego va a llegar otra temporada en donde uno se da cuenta que la vida es desordenada, la gente es desordenada y Jesús tenía razón cuando dijo que vamos a tener tribulación. Pero recuerdan que dijo después, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Y Pablo sabía esto. Él sabía que no sufrió enfocándose en las tinieblas de hoy. Él sufrió tomando en cuenta el día que iba a regresar Jesús y cuando iba a cesar el sufrimiento. ¿Y cómo permanece maduro uno aún en el desorden? Enfóquense en el día adecuado, el día que regrese Jesús. Sirve tomando en cuenta ese día, sufre tomando ese día en cuenta que va a regresar la justicia y serás consolado. Y fija un ejemplo tomando eso en cuenta. Verso 14. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos míos amados. Aunque uno tuviera miles en Jesús, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto,
os exhorto, sed imitadores míos. Pablo está diciendo esto. Si yo soy un siervo líder que me encargó el Señor, otros siervos me están siguiendo a mí y tengo que ser ejemplo. Y si yo soy un espectáculo sufriendo en esta batalla entre el bien y el mal, entonces la gente no solo me está viendo sufrir, hay otras personas sufriendo conmigo que necesitan un ejemplo. Yo voy a ser ese ejemplo. Si yo ayudé a edificar esta iglesia y soy un padre por medio del evangelio, yo sé que me están viendo para ver de qué manera voy a vivir. Y él lo hace con tanta intención, Pablo, hasta que regrese Jesús. Él dice: os exhorto, sed imitadores míos. Y quizás esto se escucha un poco arrogante, que crees que la gente te va a imitar a ti. Eso es de locos. Pero ¿qué les está pidiendo que imiten? Regresamos al verso 12. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, lo soportamos. Imiten eso. Cuando nos difaman, tratemos de reconciliar. Él no está diciendo, imítenme a ser inteligente o poderoso. Él está diciendo, quiero que me imiten al humillarse y mostrar bondad cuando son malos contra ti y amor abnegado. Imítenme al decir, traten de ser como Jesús. Imitar viene de una palabra griega, memetai. Y esa misma palabra aparece en el capítulo 11, donde dice, sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Al humillarse, fijen un ejemplo, tomando en cuenta el día que va a regresar Jesús. Dense cuenta que Él no dice, fija un ejemplo tomando en cuenta cómo te va a alabar la gente o cómo te va a respetar la gente. No, tomando en cuenta cuando va a regresar Jesús. Pablo sabía que cada uno de nosotros, cuando regrese Jesús, vamos a tener una responsabilidad, una de dos cosas. Podemos ser indicadores para señalar a la gente a Jesús, que hay un Dios que te ama, todavía hay cosas buenas, tienes valor, o podemos ser obstáculos para la gente que va a conocer a Jesús, porque a lo mejor somos orgullosos. Pablo sabía, yo puedo ser un indicador o un obstáculo, y el día que Jesús regrese, yo quiero que la gente sepa que mi ejemplo los llevó a Jesús. ¿Y qué tal nosotros? ¿Dirías tú que tu vida está llevando a la gente a Jesús o estás alejando a la gente de Jesús? Porque este es el problema. La gente todavía está buscando ejemplo para saber, ¿es de verdad Jesús? ¿Es de verdad su amor? Y yo creo que hay un motivo específico que Pablo no dijo, imiten a Cristo. Uno diría, imita a Cristo, no me imites a mí. Pero él dice, imítame a mí, porque él entendió un principio espiritual, que crecer espiritualmente depende de tener modelos maduros y consistentes para imitar diariamente. Dijimos semanas pasadas, no pongas a nadie en un pedestal pensando que ellos son lo ideal, pero sí necesitas un ejemplo en carne propia de cómo se ve ser un seguidor de Jesús. Por ese motivo, Jesús no solo se presentó por 3 semanas, dio unos mensajes y murió en la cruz, y luego les dio las llaves de los reinos a sus discípulos. Él pasó 3 años en comer con ellos, caminar con ellos, hablar con ellos, porque él estaba modelando un ejemplo de tener una relación auténtica con Dios. Así es como traes el evangelio al mundo. Y les dijo, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Como el Padre me dio el Espíritu Santo, yo les doy el Espíritu Santo. Y lo van a necesitar para tener poder. Como el Padre me dijo, amado hijo, ustedes también son amados hijos. Tienen autoridad del cielo. Pero otra cosa, como el Padre me mandó físicamente para hacer un ejemplo, yo los estoy mandando a ustedes físicamente a hacer un ejemplo. Y amigos, antes de que regrese Jesús, yo creo que nuestro mundo necesita esto. Hay muchos cristianos en esta cultura americana individualista que piensan, yo puedo vivir maduro espiritualmente yo solo. Yo puedo seguir viviendo así hasta que regrese Jesús y me va a decir felicidades, siervo fiel, yo y mi Biblia, con eso estamos bien.
Pero lo que enseña la Biblia que no es así. La madurez tiene que crecer en comunidades desordenadas con otra gente y mostrar lo que es batallar. Y entre más maduro, más accesible y sincero debes de ser con tu vida para que nuevos seguidores de Jesús que todavía están tratando de llegar a esto puedan decir, así se hace. Como dice Pablo, tienes que ser un ejemplo, no de la perfección, sino lo que es batallar, luchar para superar el pecado. Fija un ejemplo no de no fallar, sino de cómo levantarte después de una caída. Fija un ejemplo de cómo perdonar después de que alguien te lastima. Ejemplo de cómo es servir abnegadamente, generosamente. Ejemplo de lo que es estudiar la palabra de Dios humildemente. Para ustedes que han seguido a Jesús por años y dicen, yo creo que soy maduro en mi fe, y quizás han pensado, yo no tengo que ser parte de un grupo de comunidad, no necesito estudio de Biblia porque yo ya tengo fe que es fuerte, no tengo que ser parte de un grupo rooted porque yo ya tengo raíces fuertes, no tengo que servir con los niños porque yo ya los tuve en mi casa y ya no tengo más niños en mi casa. Déjenles pregunto, ¿qué tal si hoy Jesús está diciendo, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío? Te estoy mandando para que seas un ejemplo en ese grupo de estudio de Biblia. Yo te puse en ese grupo Rooted para que puedas ser un ejemplo de cómo se ve en esa dinámica de tratar de crecer. Yo te puse en ese grupo de niños o de estudiantes para que les enseñes, así es como conocer Jesús después de la prepa. Tenemos que ser un ejemplo tomando en cuenta el día que va a regresar Jesús. Y eso es lo que dice Pablo. ¿Cómo permanece maduro? Él permanece maduro al enfocarse en ese día. Voy a servir pensando en ese día y fijar un ejemplo pensando en ese día. Y quiero cerrar con esto hoy. Amigos, ese día todavía viene. Jesús va a regresar. Y yo estaba pensando esta semana, tuve unas conversaciones en la iglesia donde la gente dice, ha sido casi 2000 años desde que Jesús dijo que iba a regresar. Creo que no va a regresar por otros 2000 años. Y unos empiezan a pensar, ¿sí regresará? Y si tienes esas dudas, escucha esto. Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo ni el Hijo, sino solo el Padre. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Nosotros escuchamos eso, lo de Noé. Las personas en ese entonces eran muy malas, entonces las cosas se tienen que poner muy malas. Pero no es así. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día que entró Noé en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio. En otras palabras, ellos estaban viviendo su vida cotidiana, ordinaria. Ellos no pensaron, Jesús o el diluvio va a pasar. De la misma manera, así será, dice, a la venida del Hijo del Hombre. Nos va a agarrar por sorpresa. Y unas personas en ese tiempo van a dejar de pensar que va a suceder. Y yo he escuchado a cristianos decir, bueno, John, las cosas se tienen que empeorar antes de que regrese Jesús. Y dicen eso porque sí hay versos donde Jesús dice que tiene que haber guerra, temblores y desolación. Pero déjenles recuerdo, esas cosas han pasado por siglos, ya lleva mucho tiempo pasando. Pero en el Nuevo Testamento Jesús dice que la gente va a quedar sorprendida. Aquí dice, ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y las épocas, no tenéis necesidad de que os escriba nada, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. La gente va a estar preocupada con paz y seguridad. Paz y seguridad. Quizás se van a obsesionar con paz y seguridad. Paz y seguridad, paz y seguridad. Y luego en el medio de esos planes de paz y seguridad va a regresar Jesús. No sé ustedes,
Pero yo me he dado cuenta que este mundo está muy preocupado con paz y seguridad hoy en día, más de lo que yo he visto. Y digo eso para que recuerden, cuando la vida se pone difícil y desordenada y las cosas se convierten personales, no dejen que su enfoque sea sobre ese día o el día cuando te vas a vengar. Enfócate en el día cuando Jesús va a regresar. Y sirve tomando ese día en cuenta, sufre tomando ese día en cuenta, sabiendo que vas a ser consolado. Y fija un ejemplo, porque hay otra persona que depende de eso. Amén. Oremos. Dios, te damos las gracias que nos has dicho nuestro valor por medio de tu Hijo Jesús. Te damos las gracias que nos has perdonado porque Él sufrió. Te damos las gracias por el ejemplo que Él fijó. Y hoy nos ofrecemos a ti, Jesús, como nuestro Señor. Y con tus ojos cerrados entre tú y el Dios que te creó. Si hoy es el día que necesitas esa misericordia en tu vida desordenada, dile hoy a Dios: Dios, perdóname mis pecados. Yo creo que Jesús es el Salvador de la cruz. Él pagó la sanción que yo me merecía. Perdóname, lléname con tu espíritu y úsame como alguien reparado en este mundo hasta que regrese Jesús. Te doy mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos, vamos a concluir nuestro servicio al celebrar el bautizo de Christopher en decir: Jesús, te he dado mi vida. El bautizo es una demostración pública de la decisión que hizo alguien a decir: acepto la gracia de Jesús. Y cuando uno entra al agua, representa que Jesús murió por ti. Cuando sales del agua, representa que Jesús resucitó. Y Christopher, ya tienes nueva vida porque Jesús es tu Salvador. Entonces, cuando lo bauticen, le vamos a aplaudir, orar y celebrar. Amén. Muy bien. Christopher, ¿le has pedido a Jesús que sea el Señor y Salvador de tu vida? Sí. Excelente. Por ese motivo te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. God bless you, Christopher. Dios te bendiga, Christopher. God bless you. We're going to pray Dios a te prayer for him. bendiga. I'm gonna give you Vamos a a orar benediction por before you él. go. Y les voy a dar una bendición antes de que se vayan. Si tienen interés en ser bautizado como Christopher o un niño que se quiere bautizar, tenemos una clase que se aproxima el 20 de octubre, miércoles. Oremos por Christopher. Dios, te damos las gracias por Christopher. Bendícelo, sigue ayudándolo a ser el hombre que tú quieres que sea por el poder de tu Espíritu Santo y por la comunidad de la iglesia. Y Dios, oro por mis hermanos y hermanos. Guárdalos, alza sobre ellos tu rostro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, tengan una buena semana. Si necesitan oración, aquí tendremos equipo.